levantadas, entonces pasemos a... Pensé que me iba a llevar más tiempo con ustedes. Yo lo pude ver bien, doctor. Muchas gracias. Ándele, ándele. Entonces, sigamos con la parte del curso. Ok. Todo lo que vimos fue para partícula no porosa. Ok. Ok, entonces ahora vamos a ver partícula porosa. Para las partículas porosas hay que tomar en cuenta lo que es la porosidad y la tortuosidad, como ya habíamos comentado en su momento. Y también, para una forma de simplificar los modelos, o más bien, una forma de simplificar las ecuaciones que tengo que combinar es a través del modelo de la etapa controlante. Además, en partículas porosas, los procesos, como hemos comentado, son procesos que están en paralelo. Es decir, que una vez que pasan, a ver, aquí descubrí el otro día una cosa que no me la sabía, la verdad. Ok. Entonces, para partícula porosa, recordemos nosotros que alrededor de esa partícula se asume que hay una capa límite y a través de esa capa límite sucede el proceso de transporte de masa externo. Pero una vez que llega aquí a la superficie, y si esto es poroso, comienza a difundir de acuerdo a la tortuosidad y la porosidad que tenga la partícula. Fíjense que las porosidades, o sea, las partículas no tienen una porosidad única, es decir, tienen diferentes tamaños de poro y se pueden clasificar en tres, que son los macroporos, los mesoporos y los microporos. Y de esas tres clasificaciones, cuando se hacen los estudios experimentales de la porosidad de la partícula, hay porcentajes que son determinados para cada uno de los tipos de poros. Con esos porcentajes y con esa distribución de tamaños de poro, dependiendo de la ecuación que se esté utilizando para la determinación del tamaño de poro, se puede sacar un tamaño de poro promedio. Lo que no se puede sacar así como, bueno, sí se puede, pero no que es que exista una tortuosidad, la misma tortuosidad para toda la partícula. Lo que se hace es entonces determinar un valor de tortuosidad que, si no mal recuerdo, habíamos visto que era para valores mayores a 1, donde 1 es donde no tiene tortuosidad. Entonces, una vez que llega aquí y que entra dentro de la partícula, entonces difunde, reacciona, difunde, reacciona y difunde, reacciona. Vamos a dividirlo en dos, es decir, partícula porosa sin formación de capa de productos y partícula porosa con la formación de capa de productos. Dentro de la formación de capa de productos, nuevamente hacemos una distinción que sería reacción química como etapa controlante y la otra sería transporte de masa como etapa controlante. El transporte de masa puede ser el transporte de masa a través de la capa límite o el transporte de masa a través de los poros de la partícula. En el primer caso, lo que les estoy presentando es una partícula porosa sin formación de capa de productos controlado por reacción química. Entonces, la reacción química es la etapa controlante. Querrá decir que el transporte de masa externo y el transporte de masa a través
del interior de la partícula son etapas muy rápidas. Como son etapas muy rápidas, hasta donde llegue la especie fluida A, depende de la tortuosidad. Entonces, dependiendo del tiempo, habrá zonas donde exista reacción. Ahora, cuando existe una reacción entre el sólido y el fluido, hay dos aproximaciones. La primera aproximación es que la cantidad de poros permanece constante y lo que va creciendo es el tamaño de poros. Esa es una. La otra es que el tamaño de poro permanece constante y lo que se va incrementando es la cantidad de poros. O los poros se van interconectando entre sí, porque un poro, pues es una, digamos, es una cavidad, ¿verdad? Donde esta parte que estoy dibujando es materia, esta parte que estoy dibujando es materia, y entonces por aquí va a entrar el fluido A, ¿no? Y depende si es difusión superficial, que va a ser a través de las paredes el movimiento, o si es difusión de Bunsen, que va a rebotar así. ¿De acuerdo? En cualquiera de los dos casos, digamos, ahí va a reaccionar el fluido A con la superficie interior de la partícula. Ajá. Y entonces, si es información de capa de productos, lo que va a pasar es que puede aquí, digamos, formar un nuevo poro. ¿De acuerdo? Entonces, aumenta la cantidad de poros y se asume que el tamaño de poro formado es igual al tamaño de poro por donde estaría entrando. Ese es un modelo. El otro modelo, bueno, no modelo, sino ese mismo modelo quiere decir que, por ejemplo, llega hasta aquí y aquí reacciona. Y, por ejemplo, aquí hay otro poro y llega hasta aquí. Y esto que estoy aquí asurando es materia sólida. Ajá. Entonces, por aquí entra la partícula. Ya sea difusión superficial o difusión de Bunsen. Vamos a suponer que reacciona aquí sobre esta pared y reacciona sobre esta pared. Entonces, lo que va a pasar es que la porosidad se va a interconectar, porque aquí tengo un poro 2 y aquí tengo un poro 1 que se van a interconectar porque esta pared de sólido va a desaparecer. Entonces se conectan las porosidades y no cambia el tamaño de poro. En el otro, como les comento, tienen ustedes aquí el tamaño de poro y entonces entra aquí el fluido A y, por ejemplo, reacciona. Ajá. O reacciona en esta parte y entonces se hace más grande. Pero aquí se asume que las porosidades no se interconectan. Aquí en este modelo que les estoy presentando, sí, la cantidad de poros aumentan y las porosidades se interconectan. Entonces, estos círculos que estoy dibujando, aquí tenía yo una porosidad, aquí va aumentando esquemáticamente lo que estoy presentando, es que se está haciendo una porosidad o está aumentando la porosidad. Entonces, en de reacción química y la difusión, como ocurren en paralelo, es a lo largo de una zona difusa y no una interfase bien definida. O sea, una zona bien definida de la partícula, ahí no se observa, digamos, el proceso. Es una zona difusa,
o se asume que ocurre en toda la partícula. Cuando disminuye la temperatura, lo que estamos haciendo es que la reacción química todavía la estamos, bueno, si de por sí la asumíamos que era la etapa controlante, si nosotros disminuimos la temperatura, pues disminuye la constante cinética, por ejemplo, pero los procesos que están controlados por reacción química responden a los cambios de temperatura. Entonces, todavía, si el proceso está controlado por reacción química, si ustedes bajan la temperatura, pues entonces todavía lo hacen más lenta. Entonces, le permiten a las especies, pues que todavía puedan difundir más profundamente al interior del sólido, y entonces se asume que dentro de aquí de la partícula, la concentración de A, vamos a ponerlo aquí dentro, se hace casi igual a la concentración de A en el fluido. Eso es cuando tengo la reacción química como etapa controlante. Para un mismo proceso, como vamos a ir después observando, el hecho de que yo cambie un parámetro de la cinética, que los parámetros que hemos estudiado hasta el momento son temperatura y concentración. Es decir, y tiempo. Es decir, si yo voy a estar modificando tiempo, si estoy modificando concentración o estoy modificando temperatura, lo que puedo hacer es que estas etapas sencillas que hemos esquematizado para todo el proceso global, ¿sí? Lo estamos viendo como resistencias a que algo ocurra. Entonces, el modificar ciertos parámetros, esas resistencias las voy a hacer más grandes. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso particular de la temperatura, si yo aumento la temperatura, lo que puedo hacer es que la reacción química sea más alta. Y si lo vemos desde la ecuación, pues es que sería menos el cambio de A por unidad de superficie, dN de A sobre dt es igual a constante cinética por la concentración de A elevado a un orden de reacción en el seno de la solución. Esta ecuación es la ecuación simplificada. Y aquí la constante cinética, yo sé que es el factor de frecuencia por el antilogaritmo natural de menos la energía de activación sobre RT. Entonces, al aumentar la temperatura, me hace que la constante cinética sea más grande y me hace que este término sea más importante. Y el otro término que tengo es el de transporte de masa, ya simplificado. Y esta constante de transporte de masa es el coeficiente de difusión entre el grosor de la capa límite. Y esta constante cinética tiene esta forma de Arrhenius. Entonces, cuando ustedes cambian la temperatura, van a afectar a y entonces van a favorecer, vamos a decirlo, esta ecuación, que es la que les describe la reacción química. No favorecen tanto esta ecuación porque no hay un término de temperatura. Ojo. Sabemos que desde el punto de vista de fenómenos de transporte, al aumentar la temperatura, la difusión molecular aumenta, pero no la estoy tomando en cuenta. Simplemente estoy tomando en cuenta que el coeficiente de transferencia de masa es el coeficiente de difusión entre el grosor de la capa límite. Luego, para el término este término lo vimos como coeficiente de difusión efectivo por la derivada de la concentración de A con respecto a la posición. En este caso radio, porque es una partícula esférica. Entonces, los coeficientes, a ver, este es
el cambio de la concentración con respecto a la posición. Y entonces aquí tienen el coeficiente de difusión efectivo. Y el coeficiente de difusión efectivo, eso ya lo vimos. Tortuosidad, porosidad, difusión de Bunsen y difusión molecular. Este de difusión molecular, repito, sí influye la temperatura, pero la ecuación tendríamos que revisarlo un poco más para los coeficientes de difusión, que son una función de la concentración. Pero si uno quiere ver cómo se calculan los coeficientes de difusión, pueden ver ustedes la ecuación de Stokes-Einstein. Y aquí en esta ecuación pueden ver el efecto de la temperatura. Entonces, si yo aumento la temperatura, nada más por esta ecuación puedo observar que este término se hace más importante, más grande en valor numérico, y entonces dejaría de ser la etapa controlante, y ahora sería la difusión, en órdenes de magnitud. Este no crecería tanto, si bien está en función del coeficiente de difusión molecular, y este coeficiente de difusión molecular sí depende de la temperatura, pero no aumentaría, no aumentaría en valor numérico mucho con respecto a la constante cinética. Entonces, la constante cinética se hace muy alta, y podremos decir que permanece casi constante, y entonces ahora el transporte de masa, ya sea visto a través del coeficiente de difusión efectivo, que es la difusión a través de los poros, o el coeficiente de transferencia de masa externo, que es la difusión a través de la capa límite, se hace en la etapa controlante. Y si esos son la etapa controlante, es en la transferencia exterior de masa, y las ecuaciones cambian. Para las ecuaciones como reacción química, vamos a revisarlas. Para si fuera reacción química, cambio de radio con respecto al tiempo, constante, coeficiente estequiométrico, constante cinética, densidad molar del sólido, concentración de A elevado en orden de reacción, integro, y defino un parámetro que es el parámetro G, que es un radio entre R subíndice 0. Y aquí bien, claro, y vean hasta aquí, es prácticamente nuestro mismo modelo que obtuvimos en partícula no porosa, solo que este término aquí, que es radios, es un término de radios, nos quedaría que la velocidad es igual a la constante cinética por la concentración de A elevado en orden de reacción en función de porosidad inicial del sólido. Radio es radio promedio inicial de los poros. Y este término G, que pensaríamos que fuera el radio de la partícula sin reaccionar dividido entre el radio inicial de la partícula, no lo es. Esta G es que es una relación de radios, es R es el radio de los poros al tiempo T, y R subíndice 0 es el radio inicial de los poros. Pero prácticamente el modelo o las ecuaciones nos quedan casi iguales. Nada más que ahora la relación de radios no es radio de la partícula sin reaccionar y radio de la partícula original, sino son radios de los poros, tamaño de los poros. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí.